Enigmas develados. Grupo El Ron de Orientación y Servicio. El verdadero origen del virus del SIDA. Existen intereses creados para que el hombre no se haga demasiado sabio, porque el que no sabe es fácil de manipular. Por eso es deber tuyo, amigo lector, que investigues, estudies, compares las diversas teorías planteadas hasta el momento por la ciencia de turno y solo así verás la luz. Estimado profesor, siempre he tenido esta duda, y quizás me la pueda responder. Hace varios años surgió un virus mortal llamado SIDA y mucho se dijo sobre su aparición, que si fueron los norteamericanos con algún experimento científico, que si provino de África, que si los extraterrestres, etc. Yo quisiera saber en realidad cómo se originó este terrible virus y si existe la posibilidad de que en el futuro se pueda llegar a erradicarlo o surgirán otros muchos más mortales. Agradecería su respuesta. Gracias. Jimmy H. Respuesta. Apreciado Jimmy. Te transcribo los diálogos que hemos tenido con nuestros guías espirituales sobre el tema del SIDA, que te aclararán todas las dudas. Las sesiones fueron celebradas el 7 de enero de 2002 y el 3 de septiembre de 2002. Sesión del 7 de enero de 2002. Interlocutor. Maestro, ahora le voy a leer algo. Uno de los mayores escándalos que hay en estos momentos en la comunidad científica es con respecto al virus causante del SIDA, VI. La polémica se inició porque no existe prueba científica de este presunto virus, ya que nunca ha sido aislado. Sigo leyendo. Las fotografías que se han publicado de este virus son, para algunos científicos competentes, simples elementos intracelulares que manifiestan algunas células en condiciones excepcionales, pero que no tienen nada que ver con ningún virus. Este texto me lo envió una consultante diciendo: la pregunta lógica es, si el virus no ha sido aislado, no se ha probado su existencia, entonces ¿qué causa el SIDA? Y es aquí donde cada quien da su teoría. Las drogas, el miedo a ser portador del presunto virus, la desnutrición, un castigo de Dios. Ruanel. Las tesis de las drogas o de la desnutrición son ridículas, porque es imposible que estos factores puedan causar un síntoma como el del SIDA. El miedo, por otra parte, ha existido desde el origen del hombre, de modo que también hay que descartarlo de plano. En cuanto a que se trata de un castigo de Dios, quien opina así está viviendo en el año 1500. Interlocutor. ¿Y cuál es la verdad, entonces? Ruanel. La verdad es que se trata de un virus mutable y por eso cuesta aislarlo. Un virus mutable es un virus que se transforma, va cambiando como defensa, como el camaleón. Interlocutor. Entendí, no necesito más explicaciones. Diálogos en otra sesión con el maestro Ruanel. Interlocutor. Vamos ahora al SIDA, que es una pregunta que me hacen insistentemente. Sabemos que se trató de un experimento fallido, pero ocurrió cuando estaban experimentando para fabricar armas químicas. Ruanel. Correcto. Interlocutor. Hubo un científico alemán llamado Jacob Segal que denunció que se trataba de un virus creado artificialmente. ¿Hay algo de verdad en esto? Ruanel. Generalmente, el gobierno norteamericano oculta cosas. El 90% de los experimentos que hacen en los laboratorios secretos se les va de las manos. Ocurre que no lo hacen público porque solamente dan a conocer los éxitos, no los fracasos. Sería algo excepcional que tengan un fracaso y lo den a conocer. Así como es cierto que han clonado seres humanos, tanto en Estados Unidos como en China y en Corea, también ha habido infinidad de bebés muertos por clonaciones mal encaminadas que han ocultado. Interlocutor. Pero un 90% de fracasos es una cifra altísima. Ruanel. Por supuesto que es altísima, y reitero que los ocultan, sea experimentos con genes, con productos químicos, con gases, con armas bacteriológicas. Han creado virus tan nocivos que los han tenido que mantener aislados. En un momento determinado, como esos virus se multiplicaban sobremanera y podían haber acabado en 30 días con la población terrestre, los han expuesto a rayos catódicos a una temperatura de miles de grados centígrados para destruirlos, porque ni siquiera querían tener la responsabilidad de mantenerlos guardados. Interlocutor. ¿Es cierto que se utilizan presos para los experimentos con virus? Ruanel. Los experimentos los hacen con presos o con quienes se prestan a ello por una suma de dinero. A los conejillos de Indias, por así llamarlos, primero les hacen firmar un contrato sin copia, que ellos lo guardan por las dudas.
Segundo, son gente que ya han sido investigada por los servicios secretos y elegidos por no tener familiares, de modo que si el experimento fracasa, algo que sucede a menudo, no habrá nadie que reclame por ellos. Interlocutor. Esto está claro. Y con respecto al SIDA, ¿cómo fue exactamente la historia? Ruanel. Es un virus que viene de África. El portador fue el mono rhesus y los primeros infectados provinieron de países del centro del continente africano. Interlocutor. No entiendo bien la idea. Ruanel. Hubo un experimento realizado en un laboratorio de investigación estadounidense ubicado en Francia donde detectaron en el mono rhesus distintos anticuerpos y distintos retrovirus. Luego, algunos científicos misioneros fueron al África a experimentar con esos animales. Estos científicos vieron que ese retrovirus de alguna manera podía reproducirse, y como al mono ese virus no le traía ninguna enfermedad, le inyectaron a un humano las defensas provocadas en ese mono para hacerlo supuestamente inmune a ese virus. Y les salió al revés. Interlocutor. ¿Por qué razón? Ruanel. Porque así como le inyectaron las defensas también le inyectaron el retrovirus, y las defensas que funcionaban en el mono no funcionaron en el humano. Interlocutor. O sea que esa persona con la cual experimentaron fue la que propagó el virus del SIDA en el mismo territorio africano. Ruanel. Correcto, y ahí empezó el AIDS o SIDA. Después, cuando era ya demasiado tarde, se dieron cuenta de que el sistema inmunológico del mono era inservible en el ser humano. El mono tenía el retrovirus y a él no le afectaba, pero en el ser humano se multiplicaba. Interlocutor. ¿Y por qué no lo frenaron? Ruanel. Trataron de hacerlo, pero durante mucho tiempo no encontraron la forma de hacerlo, porque el retrovirus actuaba de una manera distinta a los demás virus. En lugar de atacar al virus lo que hacía era combatir el sistema inmunológico. Los norteamericanos no fueron los descubridores del virus, sino sus redescubridores, porque lo único que hicieron fue analizar sangre de gente ya contaminada. Interlocutor. Es decir que cuando ellos dijeron haber descubierto el virus se trató de un anuncio falso. Ruanel. Exacto. Interlocutor. El científico alemán llamado Jacob Segal, que denunció que la teoría del mono rhesus era un puro mito y que la verdad había que buscarla en que el SIDA era un producto humano de un laboratorio estadounidense, fue visitado por dos personas que le hicieron muchas preguntas y al parecer eran agentes del gobierno norteamericano. Ruanel. Pero no solamente él, sino muchos otros científicos que también formularon denuncias fueron visitados y amenazados e incluso o algunos fueron asesinados. Así como existen los famosos hombres de negro, que son funcionarios del Área 51, cuya misión es tapar todas las investigaciones referentes al fenómeno OVNI, también hay otros hombres de negro que buscan tapar todas las denuncias sobre investigaciones científicas ilegales. Interlocutor. ¿Estas investigaciones científicas ilegales tienen alguna relación con el Área 51? Ruanel. No, son laboratorios diseminados en muchas partes del mundo. Interlocutor. Lo resumo a ver si lo entendí. La historia del SIDA comienza en un laboratorio científico en Francia experimentando con un mono rhesus. Los científicos de este laboratorio se trasladan a África, paraíso de estos animales, para experimentar con ellos. Les inyectan el retrovirus y como vieron que eran inmunes a él le inyectan las defensas creadas por el mono a un cobayo humano, con el resultado de que esas defensas que funcionaban en el mono no funcionaban en el humano, siendo la catastrófica consecuencia la epidemia del virus del SIDA a nivel mundial. Ruanel. Correcto. Interlocutor. ¿Hay drogas para combatir con éxito al SIDA? Ruanel. Esto se aclaró ya en sesiones anteriores. Ya hay drogas eficaces para combatir con éxito al SIDA, pero no las dan a conocer por una cuestión netamente mercantilista. Interlocutor. No entiendo. ¿Y por qué no lucran con esas drogas curativas? Ruanel. Porque con una sola droga sobrevendría la cura y si no hay enfermos, ¿con quiénes lucran? A los laboratorios les interesa vender drogas que mantengan la enfermedad, no que la curen. Si dieran a conocer esas drogas, en pocos meses se acabaría el SIDA en todo el mundo. Interlocutor. Apenas si lo puedo creer. En definitiva, si yo tuviera SIDA, por más que supiera que existe la droga que cura, no puedo acceder a ella porque no me la venden. Ruanel. Exacto. Interlocutor. Ahora entendí. Es realmente monstruoso. Ruanel.
Pero fíjate qué poco razonamiento tiene la gente que si ya se han descubierto modificaciones de los genes, si ya existen programas para crear virus por computación. Dando el orden de la cadena de ácido ribonucleico de un determinado virus, automáticamente se puede dividir en dos y ese virus queda destruido. Y lo mismo se puede hacer con el retrovirus del SIDA para crear un contravirus. Actualmente esto se puede hacer por computación, y es muy fácil. Interlocutor. Bueno, no creo necesario ahondar en este tema porque lo fundamental ya está. ¿Podemos pasar a otro tema? Ruanel. Adelante. Sesión del 3 de septiembre de 2002. Interlocutor. Punto aclarado. Recientemente me han hecho una pregunta sobre el origen del cáncer y del SIDA. Ruanel. El cáncer se produce directamente por un crecimiento celular indiscriminado que puede llegar a contaminar el cuerpo físico e incluso producir la muerte de quien lo padece. Interlocutor. ¿Pero y el origen? Ruanel. Su origen puede ser genético o psicogénico, mal llamado psicosomático. Interlocutor. ¿Cuál es la diferencia? Ruanel. En este momento me está dictando Jonathan, y me aclara que la enfermedad psicosomática es la enfermedad física agravada por alguien hipocondríaco. El psico ataca el soma que ya está a su vez atacado. De pronto tú sufres un problema físico, eres hipocondríaco y te lo agravas. Este agravamiento es lo que se llama enfermedad psicosomática. Interlocutor. Está claro. Ruanel. Enfermedad psicogénica, en cambio, es la enfermedad mental que se hace orgánica. Una úlcera estomacal por nervios, por ejemplo, no es una enfermedad psicosomática sino psicogénica. Psicosomático es cuando tú tienes un problema realmente físico, como una artrosis, y de pronto tú deliras y te lo hacer más grave por tu misma psiquis. Interlocutor. Lo psicosomático, entonces, es cuando el mal ya existe físicamente y la mente lo agrava, y lo psicogénico es cuando el problema físico recién aparece cuando es originado por la mente. Ruanel. Exacto. Interlocutor. ¿La medicina hace esta diferenciación? Ruanel. No, porque aún no ha hecho esta clasificación. Los médicos le siguen llamando psicosomática a los dos tipos de enfermedad, sin ninguna diferenciación, cuando psicosomático es el trastorno orgánico agravado por la psiquis. Interlocutor. ¿Y el origen del SIDA? Ruanel. Se trató de un error humano. El virus es inventado y se le escapó de las manos. Y ahora también están creando en laboratorio nuevos virus de la polio por computadora. Interlocutor. ¿Quiénes cometieron el error se generaron karma? Ruanel. Sí, por supuesto. Interlocutor. Aunque haya sido involuntario. Ruanel. Por supuesto que sí. Tienes que alegrarte porque vuestro grupo ha generado una serie de paradigmas, como lo de psicogénico, fíjate que hay un paradigma por siglo y el grupo El Ron ya ha desarrollado como 10 paradigmas. Es decir que en este momento son el número 1 del planeta Tierra e incluso de muchos mundos. Nosotros hemos dicho anteriormente que ya se habían desarrollado vacunas para el SIDA, que inhiben el contagio de nuevas células del virus. Interlocutor. ¿El descubrimiento está siendo ocultado? Ruanel. No, ya salió a la luz pública, como ha salido a la luz que mediante la física cuántica se pueden desarrollar viajes en el tiempo. Todo lo que nosotros hemos dicho en sesiones, ponte contento y que no te suba el ego, lo hemos dicho primero. Y si la gente que nos lee tuviera un poquito de sentido común nada más, se daría cuenta de que verdaderamente son pioneros. Interlocutor. Bueno, creo que este tema ha quedado perfectamente aclarado. Bueno, hasta aquí los diálogos. Con respecto a la cura del SIDA, así como de otras enfermedades, ya existe, pero como siempre sucede, quienes la han descubierto especulan comercialmente con ella. Un fuerte abrazo.